y descargas sanitarias. Agradezco enormemente a Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Aquí a la orden. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Secretario, pues ayer levantaron finalmente vecinos de la alcaldía Benito Juárez el bloqueo que tenían en Avenida Insurgentes y Xola, que ya tenía rato que lo estaban llevando a cabo, pero dicen que no los han recibido autoridades por parte del gobierno de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo ve? No es así. O sea, justamente se levantó ese bloqueo porque ya no iba gente. Antier de ayer tuvimos 10 personas, 15 personas, por una razón, porque se ha estado atendiendo a la gente en sus casas o en reuniones directas con los vecinos y se ha estado trabajando con ellos de manera muy amplia. ¿En qué consisten estos trabajos, secretario de Gobierno? Mira, en primer lugar, desde un principio se estableció una base donde está salud, donde está protección civil, donde está gobierno, donde está Civiso, y se fue casa por casa viendo cuál era la situación, tomando muestras, y se ha estado trabajando, dando garrafones, se ha estado trabajando también en la limpieza de tinacos y cisternas, y dando la información de manera directa de cuál es la situación, esto que mencionabas hace rato, hasta dónde van los estudios del gobierno de la ciudad, el tema de que ya se cerró el pozo, que ya no hay agua contaminada que esté corriendo en las tuberías, que esto gradualmente, paulativamente se va a ir normalizando y que lo que estaba antes lo que está en tinacos y cisternas, pues hay que vaciarlo porque ahí puede haber todavía contaminante y tiene que salir. También se estableció pues que el grado de contaminante que tiene el agua no es perjudicial para la salud en términos graves. Se ha hablado de esto, había salpullido, había algunos temas de irritación en los ojos, pero todo esto se ha trabajado directamente con salud, que ha pasado directamente, incluso médicos militares que han estado atendiendo todo esto. Es decir, el trabajo con los vecinos es muy arduo, se han hecho 5,000 visitas, de tal manera que fue abandonando el plantón la gente porque ya no tenía sentido que estuviera ahí, porque se han atendido sus demandas. Esa es la razón por la que se levantó ese plantón. ¿Qué contaminantes se han detectado en esta agua que habría sido contaminada, secretario? En estos términos, que es la parte técnica, digamos, del asunto, han intervenido diferentes autoridades y hay un dictamen de Pemex que estableció, después de análisis muy serios que se han estado realizando, habló de que hay aceites y otros componentes degradados. Este es un asunto que no es fácil de determinar, se requiere, como sucede en los aspectos técnicos y científicos, ir descartando elementos, y esta es la conclusión a la que ha llegado Pemex, pero se sigue trabajando, se sigue viendo y se sigue ahondando en el asunto. Entonces, esto es lo que se ha determinado, y se ha determinado también que el grado que hay dentro de este componente en el agua es un grado menor, que no implica estos problemas graves a la salud. ¿Existe alguna línea de investigación que pueda sugerirnos cómo es que se contaminó el agua? Me parece que esa es la pregunta que nos hacemos pues todos los capitalinos. ¿Cómo llegaron esos agentes contaminantes a un pozo de agua? ¿Cómo llegaron a las casas? Más allá de temas politiqueros, secretario, porque vaya que un asunto de salud, un asunto de protección civil se convirtió en un asunto de política. Exactamente, ese es justamente, Juan, lo que ha pasado, que de repente hay una discusión, digamos, paralela, que es una discusión política, electoral, donde se trata de magnificar el tema y llevar a otros terrenos. Por eso hemos decidido, por eso hemos dicho, el gobierno de la ciudad está trabajando directamente, solucionando lo que nos ha planteado los vecinos y efectivamente haciendo los estudios técnicos serios, muy serios, para no llevar especulaciones, y se está trabajando primero en ver la composición, que ya lo está haciendo Pemex. Pemex descartó que fueran las tuberías, los ductos de Pemex, que eso era el problema mayor, que es lo que se descartó. Se hizo una revisión minuciosa de todo el ducto, no, ya está claro que eso no fue, y lo que tenemos que ver efectivamente es dónde está la fuente, pero
trabajo también tiene que ser muy serio, muy sistemático. Pemex lo está haciendo, lo va a hacer, y evidentemente conforme vayan habiendo resultados se van a dar, pero insisto, resultados serios, que eviten la especulación o el hecho de que han salido por ahí laboratorios, Patito, que dan una serie de elementos, o de repente todo el mundo, candidatos y demás, se convierten en científicos donde plantean hipótesis, que eso nada más desinforma. Creo que tenemos que ser muy serios. Ya se ha hecho ahorita lo más importante, se detectó el pozo, ya no está funcionando ese pozo, se detectó ahorita con los grados de análisis que hay hasta ahorita cuál es la sustancia, se detectó que no hay un problema grave de salud, ya se están depurando en el sistema, en las tuberías, ya se va caminando, ya hemos estado detectando que en muchos casos ya no está saliendo el agua con olor. Esto va a ser gradual, y por supuesto que todos los análisis que se hagan por Pemex y por los laboratorios serios que puedan intervenir ahí se van a ir haciendo públicos. Ricardo Ruiz. ¿Cuáles son las situaciones? Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pues estaremos pendientes de las investigaciones. Es muy importante saber a qué se debe esta contaminación en agua que surte pues de líquido a viviendas en la alcaldía Benito Juárez. Y le pregunto, porque hay mucha infodemia alrededor de esto. Lamentablemente ya vimos el otro día que decían que unas personas habían llegado en estado grave a un hospital. El Instituto Mexicano del Seguro Social salió a desmentir. Y hoy están diciendo que habría otros pozos en la Ciudad de México contaminados. ¿Qué responde a esto, secretario? ¿Es cierto? Es absolutamente falso. Ya se han analizado los diversos pozos que habían alrededor, que hay dentro de la alcaldía Benito Juárez, que hay alrededor. Se ha tenido el cuidado de estar haciendo el análisis de todos ellos, y en el único donde se detectó ya está cerrado, que es el Alfonso 13. Lo demás es falso o es una especulación. ¿Con quién está trabajando Pemex para poder dar con la causa de la contaminación en el agua? ¿Con qué dependencia de justicia, impartición o procuración? Bueno, Pemex, a través de los laboratorios especializados que tiene los mecanismos científicos para hacerlo, y por otra parte se dio parte también a la Fiscalía para que se haga también el análisis correspondiente. Eso ya le tocará a la Fiscalía decir si hay otro factor que hay que analizar. La Fiscalía de la Ciudad de México, ¿correcto? La Fiscalía de la Ciudad de México, es correcto, así es. Sí. Para pues aclarar, ¿no?, todas las especulaciones que hay alrededor que no abonan en nada al momento que está viviendo nuestro país, al momento que está viviendo la ciudad. Estamos además en tiempos electorales, y un asunto así puede ser tomado como bandera para intentar desestabilizar un proceso, secretario de Gobierno. Entonces dicen que hay huachicoleo, dicen que fue adrede, que alguien la contaminó, se avientan la bolita. Estaremos pendientes. ¿Cuándo cree que podamos tener algún resultado para conocer por qué se contaminó el agua? No, todos los nuevos datos que ya se van a estar dando, como lo hemos hecho de manera cotidiana prácticamente, donde se va dando los avances de lo que tenemos. Se dará de manera inmediata que se tenga. Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación para informar a la audiencia de lo que realmente está sucediendo con este tema, que es un tema delicado, que se está atendiendo, y espero volver a conversar con usted en cuanto haya más información al respecto. Las veces que sea necesario, Juan, estamos a la orden. Muchas gracias, Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno de